Venimos de anunciarlo hace escasos minutos en el arranque de este telediario. El presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiang Mambaya, ha enviado un mensaje a la nación con motivo del levantamiento de las medidas restrictivas contra la pandemia del COVID-19. Escuchemos. Estimados compatriotas, la pandemia COVID-19 constituye la amenaza más grave que haya conocido la humanidad. Los medios de comunicación nacionales e internacionales están abiertos hasta tal punto que en los lugares más recónditos de nuestro país cualquiera puede darse cuenta de la gravedad de esta enfermedad que no discrimina a ningún grupo social y afecta tanto a los países ricos como pobres, a los más desarrollados y a los menos desarrollados. El COVID-19 se ha infectado hasta los altos cargos políticos, a los ricos y a los pobres, a los intelectuales, a los artistas, a mayores y jóvenes, niños, etc. En nuestro país, a pesar de la gran preocupación que ha tenido el gobierno para proteger a la población a través del sistema de confinamiento de las personas, observamos desgraciadamente la falta de valoración de los ciudadanos, que su mayor parte son víctimas, que constituyen los jóvenes que no observan las normas decididas por la Comisión. Después de más de 4 meses, el Gobierno ha venido luchando para contener la propagación de la pandemia de coronavirus a través del confinamiento que por 3 veces sucesivas hemos prorrogado para apurar al máximo los esfuerzos desplegados por la Comisión de Lucha y Contención de la Pandemia Coronavirus, con la puesta en práctica de las recomendaciones dadas para evitar el contagio y la propagación de esta enfermedad. Aunque no todo ha sido un fracaso, porque entendemos que ha quedado bien claro en la mente de todos los ecuatorianos la peligrosidad de la enfermedad de COVID-19. Por tanto, quiero llamar la atención de todos en el sentido de que el Gobierno nunca ha dejado de cumplir con su responsabilidad de proteger al pueblo de Guinea Ecuatorial de esta peligrosa enfermedad. Razón por la que tantas veces hemos ampliado las medidas de alarma sanitaria confiando en la población y restringiendo ciertas libertades. Pero, sin embargo, hay que entender que con el levantamiento de las medidas de contención que hoy adoptamos, cada persona debe hacerse responsable de su propia seguridad y vida y la de sus seres queridos. Sabemos que el pueblo está pidiendo el levantamiento de las medidas de contención que ha tomado el Gobierno contra la epidemia, lo que quiere decir que desde este momento en que vamos a levantar estas medidas de restricción, el pueblo de Guinea Ecuatorial debe asumir la responsabilidad de velar por su salud. No hemos autorizado este relajamiento de las medidas adoptadas contra el nuevo coronavirus porque hayamos superado esta pandemia. Lo hemos hecho
simplemente porque el pueblo se siente asfixiado por el confinamiento, por la severa depresión económica y porque hemos podido proveer a nuestro sistema sanitario nacional de equipos modernos y sofisticados para tratar los casos de enfermos que necesitan la curación de los pacientes. Estimados compatriotas, efectivamente, hoy la economía mundial sufre un comportamiento negativo por la caída drástica del precio del petróleo, por los efectos de la pandemia de COVID-19, que ha congelado las actividades económicas de todos los países. Guinea Ecuatorial, cuya economía es dependiente del mercado del petróleo, se resiente profundamente de esta coyuntura económica internacional negativa. El deterioro de nuestra economía alcanzará para este año una cifra negativa. Este hecho es debido fundamentalmente a los efectos de COVID-19 se le une la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, coyuntura que, sin duda alguna, va a deteriorar nuestra capacidad de generar riquezas, creación de empleos y el financiamiento del presupuesto general del Estado. Por otra parte, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ha podido adoptar mediante decreto número 43/2020 medidas económicas para mitigar los efectos de COVID-19 con las siguientes acciones. 1. Apoyo a la sanidad pública con la compra de equipos y material para afrontar la crisis creada por la pandemia. 2. Inyección de capital a las pequeñas y medianas empresas para asegurar la liquidez de sus operaciones. 3. Financiación del coste de electricidad e Internet en las empresas. 4. Implementación de un programa de garantías sociales básicas para la alimentación de más de 32.000 familias en todo el territorio nacional. Estimados compatriotas, aunque no hemos podido superar esta pandemia, vemos la necesidad de revisar las normas recomendadas por la Comisión de la Lucha y Contención de la Pandemia del nuevo coronavirus, porque con estas medidas se intenta reducir la crisis económica por la inactividad del sector. El pueblo está estigmatizado moralmente por la presión de las medidas aplicadas y por la inseguridad creada a partir de la situación de crisis subyacente de la nación. A la vista de esta situación y con el fin de mitigar las medidas restrictivas que obstruyen toda actividad productiva necesaria para la vida cotidiana del pueblo, en su virtud, he dispuesto el relajamiento del estado de alarma sanitaria y las medidas aplicadas en la lucha contra la pandemia. Con ello, se levanta el estado de alarma sanitaria en todo el país y las medidas de confinamiento y restricción de movilidad a la población y se hace obligatorio el uso de mascarillas en los espacios abiertos, locales públicos, transporte público y vehículos particulares si se está acompañado por otras personas. Esta libertad de movimiento solo se observará entre las capitales de Malabo y Bata. El resto de los distritos del interior del ámbito nacional tendrán la movilidad exclusivamente en sus propios límites provinciales o distritales. Esta razón aparente de discriminar
al resto de los distritos es porque la mayor concentración de contagios se encuentra en Malabo y Bata y no queremos que la pandemia se expanda a los demás distritos del interior del país. Por tanto, quedan abiertos todos los establecimientos públicos. Los detalles del levantamiento sanitaria vienen bien expuestos conforme al decreto sancionado por el Gobierno. Queridos compatriotas, quiero llamar la atención al pueblo de Guinea Ecuatorial en el sentido de que este levantamiento de alarma sanitaria es una espada de doble filo que nuestra población debe saber manejar, porque el incumplimiento de las normas de disciplina que ha señalado el Gobierno pueden producir una propagación masiva de la pandemia con las consecuencias nefastas de pérdidas de vidas humanas. No quisiera entrar en detalles de los comentarios tendenciosos que circulan en boca de personas irresponsables, según los cuales los hospitales de la nación son los culpables de muertes de las personas que desgraciadamente han sido víctimas de esta pandemia, cuando saben buenamente que en otros países con alta tecnología sanitaria fallecieron diariamente miles de personas. No es justo que cuando una persona ha estado enferma en su domicilio sin acudir al hospital y cuando a la última hora muere en un centro médico, se decline la responsabilidad a los sanitarios y a los centros sanitarios. El levantamiento del confinamiento de hoy no significa que ya no existe el COVID-19. Esta enfermedad permanecerá bastante tiempo en el mundo y en particular en Guinea Ecuatorial. Y no hay otra forma de luchar contra la misma sino aislándose uno mismo de las demás personas. Desde ahora el Gobierno no obligará más al confinamiento de ningún ciudadano, sin embargo, queda a criterio de la propia ciudadanía aislarse para no ser contagiado. Muchos consideran la mascarilla como un artículo de exhibición. Otros lo consideran como un estorbo, porque creen que no sirve para contener la epidemia del nuevo coronavirus. Actitudes como esta se observan con otras medidas de prevención, como son los espaciamientos entre personas, los saludos con manos y besos, lavarse las manos, mantenimiento de la higiene y desinfección en el hogar. Por eso no puedo dejar de aprovechar esta ocasión para reiterar a los compatriotas que la responsabilidad y seguridad de nuestras vidas están en nuestras manos, puesto que ya han muerto bastantes compatriotas. Que no permitamos que haya más muertes por la irresponsabilidad de no cumplir las normas dictadas para salvaguardar nuestras vidas. Estimados compatriotas, muchos se preocupan por la salud del presidente de la República como cabeza visible de la nación por esta pandemia. Sin embargo, os aseguro de que estoy respetando las normas dictadas por el Gobierno. Por eso ejerzo mi función desde mi propia residencia, donde no hay accesos a muchas personas. Estimados compatriotas, es necesario reiterarles que el Gobierno ha comprado muchísimos equipos y materiales sanitarios para afrontar los casos de contagio de nuevo coronavirus, razón por la que os invito a tener fe
en los hospitales de Malabo y Bata como el recurso más fiable cuando alguien se siente afectado por esta terrible pandemia. Entre tanto, y alternando con las libertades ya enunciadas, exhortamos a los ciudadanos a no descuidarse y observar estrictamente las reglas establecidas por la Organización Mundial de Salud para evitar en lo posible el número de contagios del nuevo coronavirus en nuestro país. Queridos compatriotas, por último, no hemos vencido este virus, razón por la cual reitero seguir estrictamente las recomendaciones del Gobierno dadas a través de la Comisión de Lucha y Contención de la Pandemia de COVID-19 y de las autoridades sanitarias. Entre todos unidos venceremos sin desmayo a la pandemia de coronavirus COVID-19 en Guinea Ecuatorial.